El sinuoso camino al desastre, 1860-1883. En 1860, la ciudad de Lima gozaba de una peculiaridad prosperidad. Claro, en medio de una corrupción sin tapujos. ¿Pero por qué? Una de las razones fue el auge del guano, que fue torpemente administrada. Las compañías y empresas comerciantes construían ferrocarriles a costa y contratos de todo. Un espejismo de bonanza económica y febril ambición disipaban cualquier peligro financiero que se avisoraba. Además, la ciudad de Lima atraía a hombres ávidos y capaces de provincia y del extranjero. Uno de ellos fue el jurista arequipeño Francisco García Calderón Landa. Fue este hombre quien contribuyó a la modernización de las normas administrativas y contractuales. Fue en su diccionario La legislación peruana quien definió el término de la corrupción como un delito cometido por personas con algún grado de autoridad sucumbiendo a la seducción, así como aquellas que se esforzaban por corromper a las autoridades. Luego de este capítulo hablaremos del valor moral e intelectual de figuras claves como Manuel Prado, Francisco García Calderón, el clan Echenique, Nicolás de Piérola y Henry May. A través de estas fuentes veremos cómo los funcionarios estatales y caudillos militares formaban interesantes redes para evadir y violar medidas legales. Es interesante cómo esta red de corrupción enlazaban ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocio. Los sobornos y favores políticos desplazaban a la competencia abierta e inyectaba un serio sesgo en la toma de decisiones vitales para el desarrollo económico e institucional del país. Negocios guaneros monopólicos. En 1860, mediante la modificación de la ley, se ordenó que todo contrato público tenía que ser aprobado de manera obligatoria por el Congreso. Dicha iniciativa fue difícil de implementar y tuvo desviaciones, pues el número de sobornos probablemente aumentó. Un ejemplo claro fue el de Francisco de Rivero, quien formó parte del contrato cuasi monopólico de Anthony Gibbs y estaba a cargo de los negocios entre Perú y Londres. Rivero fue acusado de especular con bonos peruanos para aumentar su fortuna y cobrar cierta cantidad por las transacciones financieras oficiales en el extranjero. Otro ejemplo es el contrato de suministro a Gran Bretaña, mismo que no se remitió al Congreso y fue aprobado por el entonces ministro de Hacienda de Castilla, José Fabio Melgar. Esto demostraba la falta de una estricta regulación administrativa que podía dar pie a conflictos de intereses, así como la existencia de un círculo de contratistas nacionales que buscaban el beneficio propio. Posteriormente, el conflicto con España, el amplio poder que se buscaba dar al Ejecutivo, el aumento del gasto público, los préstamos extranjeros, así como una mala reputación del país, socavaron el orden constitucional y las endebles finanzas nacionales. Muy bien, ahora vamos a ver el infame contrato Dreyfus, que va a ocurrir en el gobierno del expresidente o el presidente en ese entonces, José Balta. Importancia, pues ahora vamos a ver que después de la renuncia del exministro de Hacienda, que es García Calderón, va a entrar un personaje bastante conocido en lo que es la política peruana, quien es Nicolás de Piérola. Obviamente muy recomendadísimo por el expresidente José Rufino Echenique, quien en este gobierno con un déficit fiscal va a plantear una solución, pero obviamente, como todos sabemos, ¿no? Como es la política peruana, como son los intereses peruanos, un contrato, pero con una empresa francesa, ¿no? El contrato con la casa o el banco Dreyfus, quien va a pagar al Estado peruano, ¿no? Por el guano que se va a explotar. Pero en este contrato no solo van a entrar empresarios franceses, sino que también peruanos, y dentro de ellos bastantes figuras que están en la política peruana y que van a llegar a ser innumerables casos o innumerables cosas con tal de estar
ahí, ¿no? Estar prácticamente obtener ganancias por este contrato, por explotación del guano con el contrato Dreyfus. Bueno, en resumen, disputas entre políticos, entre mismos peruanos, dentro de la política o expolíticos, con tal de sacar su tajada de este contrato. Avalancha de obras públicas. El 15 de enero de 1869, el Congreso autorizó al Ejecutivo otorgar contratos de obras de construcción de ferrocarriles financiadas con bonos con intereses del 6%. Y de hecho se desató un frenesí de contrataciones sin un cálculo sólido de rentabilidad o viabilidad de los proyectos. Pero sin embargo, estas obras se anunciaban a la población como esa varita mágica que las llevaba al desarrollo o al crecimiento de la población o del país. Incluso Manuel Prado implantó la idea de que la construcción de estos ferrocarriles significaban el progreso, pero eso no ocurría en un país donde la corrupción era generalizada. El libro nos muestra un caso muy interesante, donde nos hace ver muy claramente cómo era el sistema de control en el sector público en aquel entonces, en donde era totalmente olvidada. No se practicaba un control dentro de las culturas organizacionales del Estado ni de las mismas organizaciones privadas o quienes licitaban con ella. Y ese es el caso del empresario capitalista Manuel Agumanís, quien participó en la licitación para la construcción de un ferrocarril trasandino que unía Jauja, Sierra Central y Lima. Pero como toda licitación, no eres el único postor. Es así como entra a la historia May. May tenía un secreto para tratar con distintos gobiernos, el cual consistía en que las más altas autoridades se vendieran y ofrecieran un precio. Pero aquí viene lo más curioso, es que al obtener los contratos, lo que hacía él es incluir el monto de los sobornos al costo total del proyecto. Y fue May quien obtuvo el contrato favorecido por sus círculos oficiales. Y de hecho no fue el único contrato que obtuvo May, sino fueron muchos otros más, que utilizó el mismo mecanismo, la misma forma de negociar con el gobierno. Otro caso muy interesante fue el de la compañía Ferrocarril Chimbote Huaraz, promovidos por Benito y Dionisio. Benito Valdeavellano fue el más conspicuo socio de Dreyfus. El costo total de esta obra ascendía a 21 millones. Benito Valdeavellano y Dionisio, unidos con May, en consecuencia. El costo total propuesto por May y aprobado por el gobierno subió a 24 millones. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó el control interno del gobierno a tan desvergonzados contratos realizados por May? Otra de las obras que también dejaron huellas oscuras fue la contratación pública para la construcción y la administración de instalaciones portuarias y aduaneras. Este contrato se concedió a la empresa o a la compañía Temples Bergman. Los hermanos Charles y Bergman y el cuñado Dreyfus sobornaron a ministros y otros funcionarios para conseguir el contrato con la intención de transferir la concesión a una empresa europea. Otro proyecto oneroso fue la construcción público del Palacio de la Exposición, así como el parque y el zoológico, que desató un escándalo en la línea, debido a su alto costo equivalente a 2 millones. Pero, ¿qué se buscó con este proyecto? Lo que se buscó con este proyecto es emular las exposiciones de moda europea. Les hablaré acerca de la bancarrota. En 1872 toma el mando como presidente Manuel Pardo, que fue presidente constitucionalmente electo, y durante su primer mensaje que publicó al Congreso fue que la renta de la venta del guano que estaba comprometida al servicio de la deuda externa. Pardo propuso también ahorros fiscales mediante la reforma y medidas descentralizadas. Todo ello se reflejó a lamentaciones, ya que el país no recibió nada y los asuntos peruanos fueron los que se enriquecieron durante el gobierno de Balta. También se dio la excesiva deuda pública y el déficit fiscal, y que simulaba más de 20 millones al año. Los de Dreyfustas fueron los que vendieron el guano y se construyeron ferrocarriles. La descentralización fiscal y las reformas administrativas encarcelaban la lucha contra la corrupción y el contrabando. También mencionamos a Nicolás de Piérola, que era enemigo de Pardo,
que en 1872 defendió sus acciones como ministro, lo cual era una legislatura incapaz que impulsaba conspiraciones reformistas. De por medio y los asesinatos a sangre fría en ese entonces, se veía venir una avalancha de descenso para nuestro país. La época del guano aspectaba para todos los peruanos un crecimiento, incluso se estaba pagando la deuda externa que teníamos, pero como habían intereses de por medio por parte de nuestros dirigentes, por parte de las empresas y había un monopolio establecido en ese entonces, se veía claramente que todo esto se venía abajo. Muy bien, hubiéramos podido, lo que ahora sucede, hubiéramos podido establecer una mejora, un gobierno que entre en concordancia con las empresas, pero no, en ese entonces lo único que nos mostraba o demostraban era que lo que único que les importaba era su interés propio. Han beneficiado a otras empresas, más no buscaban el beneficio de lo que en este entonces era el Estado. Consideramos también que la inestabilidad económica financiera de ese entonces se está viendo actualmente. La economía que tenemos ahora es un intento o una suerte de querer mejorar las cosas sin poder lograrlo y sin embargo no se dan cuenta de que la están empeorando. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad de hacerlo, pero por lo que se viene o por lo que ellos mismos están con sus intereses, no podemos lograrlo hasta ahora. Consideremos entonces que si desde esa época está deviniendo todo el tema de la corrupción, no se ha empeorado, no ha retrocedido y la gente se ha hecho más astuta en esto. Buenas tardes, mi nombre es Norca González, yo les voy a hablar acerca de las pérdidas exacerbadas que se dieron en el Perú. Como principal protagonista de todo este complot, tenemos a Francisco García Calderón, quien asumió la presidencia como presidente provisional, caracterizándose su gobierno como simbólico, ya que defendió a los propietarios peruanos de las expoliaciones chilenas. También restableció la Constitución de 1860. También contribuyó a la reconstrucción de las bases empresariales legales que lanzaron al Perú a una etapa de modernización. También contribuyó a la derrota de reformas legales y administrativas. Bien, como principales puntos que vamos a tomar en este periodo, vamos a tener características como fundamentales que son que exacerbó la crisis financiera, redujo el potencial para el desarrollo económico, ha conducido al Perú al peor desastre económico, político y nacional de su historia, dio lugar a los costos de corrupción más altos del siglo, que sumaron un estimado de 108 millones de soles para la década de 1870, que para ese entonces era una enorme cantidad de dinero. La corrupción, considerando el Producto Bruto Interno, alcanzó el índice más elevado de la etapa decimonónica, que dio un asombro estimado de 4.6% del PBI. Hubo una creciente deuda pública intencionalmente mal gestionada y prácticas arraigadas de soborno en los contratos guaneros y de obras públicas. También la corrupción del Perú, se vio al Perú como un nido de políticos y negociantes corruptos, esto también contribuyó indirectamente a la pérdida de una inversión extranjera y doméstica más transparente. También hubo la baja reputación crediticia y el aislamiento internacional en vísperas de la guerra. En el capítulo número 3, denominado Camino sinuoso al desastre, que nos relata la historia de nuestro querido Perú entre los años 1860 a 1883, encontramos una serie de comportamientos cíclicos de las personas que pretenden llegar a cargos de poder o ya ocupan uno. Estas acciones cíclicas las podemos resumir en un dicho popular, el cual dice que el mayor enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Por qué digo esto? Pues a lo largo de este capítulo 3 observamos que las personas que ocuparon cargos de poder al momento de llegar a esos cargos
siguen haciendo valer sus intereses personales por encima de los intereses colectivos e incluso se aprovechan de las desgracias de los demás, de las desgracias de nuestro querido Perú para conseguir sus intereses personales. Esto provocó que nuestro país se fuera a la bancarrota, por decirlo así. Y ahora bien, nos cabe preguntar, ¿nosotros somos así o seremos así? ¿Lo que somos o lo que hacemos está bien? ¿Es acaso esta la sociedad en donde nosotros queremos vivir? ¿Es este acaso el país que queremos construir? ¿Este país que tanto decimos amar?